Hoy nos vamos a meter hasta la cocina con una de las historias más conocidas, pero que quizá entendemos menos de lo que creemos, la del maná en el desierto. Uf, sí. Y no es solo un cuento de supervivencia, ¿eh? Es un estudio brutal sobre la fe, la obediencia y, sobre todo, la psicología humana cuando se enfrenta a un milagro diario. Exacto. Y para explorarlo, el material que tenemos es de verdad oro molido. Por un lado, el texto original del Éxodo, Ajá. pero lo vamos a enriquecer con los comentarios de Rashi, este sabio medieval que leía la Biblia pues con una lupa de detective. Y para darle más sabor, lo vamos a contrastar con un par de traducciones modernas que nos dan matices un poquito distintos. Justo. Justo a eso voy. La misión de hoy es desmenuzar los detalles. No solo qué pasó, sino por qué pasó así. O sea, por qué la comida cae del cielo con un instructivo tan específico. Claro. ¿Qué nos dicen esas reglas sobre la relación entre Dios y el pueblo de Israel? Exacto. Vamos a explorar las quejas, los milagros sutiles y las lecciones que esconde este pan celestial. Para empezar, hay que, pintar la escena. El pueblo de Israel acaba de cruzar el mar. Son libres por primera vez en siglos. La euforia total. Total. Pero la adrenalina de la fuga se está acabando. Y de pronto se topan con la realidad. Están en medio de la nada, un desierto inmenso, y se les acabó la comida. Y el estómago empieza a rugir más fuerte que el eco de la libertad. Mucho más fuerte. Y claro, con el hambre llega la queja. El texto dice que murmuran contra Moisés y Aarón. Y fíjate qué locura. Empiezan a idealizar la esclavitud. Es increíble eso. Dicen, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, sentados junto a las ollas de carne. O sea, ya se les olvidó el látigo y solo se acuerdan del menú. Pero aquí es donde Rashi mete su bisturí. Él se fija en una frase que podría pasar desapercibida, que ustedes incitan contra él. ¿A qué se refiere? Y Rashi dice, ojo, esto no fue una queja espontánea y masiva. Fue un grupito, unos cuantos, los que empezaron a grillar al resto. Ah, mira. Es un apunte increíble sobre cómo funciona la psicología de masas. Siempre hay agitadores. Y en este caso, pues funcionó. Ok, entonces tienes a todo un pueblo quejándose, casi deseando volver a la esclavitud por un plato de comida. Uno esperaría un castigo divino, un rayo del cielo. Claro. Pero la respuesta es, ¿comida? La promesa es directa. Al anochecer comerán carne, y a la mañana se saciarán de pan. El propósito no es castigar, es enseñar. Totalmente. Y termina con, y sabrán que yo soy el eterno su Dios. Es una respuesta de pedagogo, no de tirano. Y se cumple al pie de la letra. Inmediato. Esa misma tarde, llegan codornices y cubren el campamento. Rashi, con ese toque tan suyo, tan terrenal, simplemente anota que la codorniz, el selaf, es un ave muy gorda y fácil de atrapar. Como diciendo, el milagro usa la naturaleza, la magnifica, no la anula. Justo. La carne resuelve la cena, pero el verdadero misterio, el protagonista de la historia, llega con el sol. Ajá. A la mañana siguiente, después de que se levanta una capa de rocío, aparece en el suelo una cosa menuda como granos o fina en forma de hojuelas. Y la gente la ve y no entiende nada. Nada. Su reacción es la pregunta que le da nombre. Man-hu. Literalmente, ¿qué es esto? Y de ahí, pues, maná. Es que la imagen debió ser desconcertante. El desierto, que es pura arena y piedra, de pronto amanece cubierto de esta sustancia. Es como, no sé, como si nevara en Acapulco. Totalmente. Nadie sabía qué era. Y aquí es donde los comentarios de Rashi se vuelven una locura. Aquí empieza lo bueno. Porque el texto bíblico, si lo lees con atención, parece contradecirse. Un versículo en Éxodo dice que el maná apareció después de que subió el rocío. O sea, estaba debajo. ¿Ok? Pero otro pasaje, en el libro de Números, dice que el maná caía sobre el rocío. Entonces, ¿qué? ¿Estaba arriba o abajo? Y Rashi resuelve esto con una imagen que es pura poesía visual. Dice, no hay contradicción, es que no entienden el empaque. ¡El empaque! Sí, había una capa de rocío en el suelo para que el maná no tocara la arena. Luego caía el maná sobre ese rocío. Y después caía otra capa de rocío encima del maná para protegerlo. No, hombre, qué imagen. En sus palabras, estaba como si estuviera colocado en una caja.
¡Wow! Una caja de rocío. No es solo comida que cae del cielo, es comida que llega en un empaque perfecto, un estuche para mantenerla limpia y fresca. Hay un cuidado, una delicadeza en el milagro que es increíble. Totalmente. Y luego viene la pregunta del millón. ¿Qué era exactamente? El texto usa descripciones muy etéreas, como tenue como la escarcha. Y Rashi se clava en el hebreo original para exprimir cada palabra. A ver, cuéntanos de eso, porque ahí está el verdadero análisis profundo. Fíjate, hay una palabra hebrea, mejuspas, que generalmente se traduce como al descubierto. Pero el Rashi dice que es una palabra tan rara que casi no aparece en la Biblia, que debe tener más significados. Ok. Y propone 3 opciones. La primera, la obvia, revelado. La segunda la conecta con una palabra que significa cofre o maletín, reforzando esa idea de que estaba guardado en su caja de rocío. ¿Y la tercera? La tercera la relaciona con una raíz que significa pelar, como si la capa de rocío de arriba se tuviera que pelar para llegar al maná. ¡Qué increíble! O sea que la palabra misma contiene el misterio. No es solo descubierto, sino que podría ser envuelto o pelado. El propio lenguaje es un acertijo. Y el texto sigue con esas imágenes tan poéticas, tenue como la escarcha. ¿Qué nos dice Rashi sobre eso? Ahí también hace una disección fascinante. Para darnos una idea de la textura, la compara con el gir, que era un colorante negro, muy fino, pulverulento. Ajá. Pero aclara inmediatamente, ojo, la comparación es solo por lo fino, por la textura, no por el color, porque el maná era blanco. Claro. Y para la consistencia la compara con el hielo o la escarcha. Así que imagínate, una sustancia blanca, fina como polvo, pero sólida como la escarcha. Ok, entonces ya tenemos esta comida misteriosa, blanca, fina, que llega en un empaque de lujo. Pero recibirla venía con un manual de instrucciones muy estricto. Muy estricto. La primera regla: solo puedes recoger lo del día, una medida exacta llamada Omer por persona. Ni más ni menos. Y aquí sucede otro milagro, mucho más sutil, pero igual de profundo. Porque el texto es muy realista. Dice que la gente salía y unos recogieron más y otros menos. Pues obvio, no andaban con tazas medidoras. Claro, pero, y aquí viene la magia, al llegar a sus tiendas y medirlo, pasaba algo increíble. Al que recogió mucho, no le sobró, ni al que recogió poco le faltó. A ver, ¿cómo? ¿Se ajustaba solo? Exactamente. De alguna manera, la cantidad se ecualizaba milagrosamente. Cada familia terminaba con la porción exacta que necesitaba para ese día. ¡Qué fuerte! Es una lección económica vinina potentísima. El sistema está diseñado para que nadie acapare y a nadie le falte. El acaparamiento es inútil. ¡Wow! Y eso nos lleva a la segunda regla, que parece más simple, pero fue la que más costó. Que nadie deje sobrante de ello hasta la mañana. Esta era la prueba de fuego de la confianza. Totalmente. Tenías que confiar ciegamente en que al día siguiente el milagro se repetiría. Y, como era de esperarse, Ajá. la naturaleza humana hizo de las suyas. Por supuesto que alguien desobedeció. Claro. Y el resultado fue inmediato y asqueroso. Lo que guardaron se infestó de gusanos y hedió. El alimento celestial, al ser guardado por desconfianza, se convierte en podredumbre. El milagro tiene una fecha de caducidad de 24 horas. Y se sabe quiénes fueron los desobedientes. Fíjate que sí. Rashi, citando otras fuentes, les pone nombre y apellido. Datán y Abiram. Siempre ellos. Siempre son ellos. Son como los antagonistas recurrentes de la historia del desierto, los que siempre están probando los límites y sembrando la duda, los problemáticos del salón. Siempre hay uno de esos. Y aquí Rashi hace una observación que me encanta, porque muestra su mente increíblemente crítica. ¿Qué nota? Nota que el texto dice que el maná primero se agusanó y luego hedió. Y Rashi, como un naturalista del siglo XI, dice, un momento, en la naturaleza el proceso es al revés. Primero algo se pudre y apesta, y luego llegan los gusanos. No, bueno, qué nivel de detalle. Cuestionando hasta el orden de los acontecimientos. ¿Es una lectura casi científica? O sea que la desobediencia tiene una consecuencia física inmediata. Y esa tensión entre la regla y la naturaleza humana explota por completo cuando llega el sexto día, ¿no? Ahí todo se pone de cabeza, totalmente. ¿Qué pasa?
Llega el viernes, la gente sale a recoger como todos los días y de repente se dan cuenta de que están juntando el doble, 2 omer por persona. Los líderes se sacan de onda. No entienden nada. Corren a preguntarle a Moisés, y aquí es donde la explicación de Rashi le mete un drama humano a la historia que es genial. A ver. Es que es sorprendente. Rashi dice que los líderes estaban confundidos porque Moisés todavía no les había explicado las reglas especiales para el Shabbat. ¿Y por qué? Se le pasó un detalle tan importante. Y la respuesta de Rashi es brutalmente humana. Sí, se le olvidó. ¿Cómo que se le olvidó? Se le olvidó porque estaba furioso por el numerito de los gusanos del día anterior. A ver, espera. ¿De verdad Rashi sugiere que Moisés, el gran profeta, olvidó una instrucción divina porque estaba enojado? Eso es. Muy humano. Casi demasiado. Pero es una interpretación clásica que Rashi recoge, y es muy potente porque humaniza a Moisés tremendamente. No es una estatua de mármol. Es un líder de carne y hueso. Exacto, afectado por la frustración y la ira al punto de que se le olvida un mandato clave. ¡Wow! Por eso, cuando más adelante Dios le dice a Moisés, ¿hasta cuándo ustedes se negarán a guardar mis mandamientos? Rashi dice que ese ustedes en plural también es un coscorrón para Moisés por esa demora. O sea, el regaño es parejo. Exacto. Rashi incluso cita un proverbio para explicarlo. La lechuga es abatida junto con la espina. A veces los justos pagan las consecuencias junto con los pecadores. O en este caso, la propia falibilidad del líder es parte del problema colectivo. Y además de la doble porción, ¿había algo más de especial en el maná de ese día? Sí, y esta es otra joya de Rashi. Ofrece una lectura alternativa para la frase alimento doble, lehem mishne. Ok. Explica que la palabra hebrea, con un ligero cambio, podría leerse como alimento inusual, lehem meshune. Esto sugiere que el maná del sexto día no solo era el doble en cantidad. Sino que chance ya hasta sabía mejor. Exacto. Tenía un mejor sabor, un mejor aroma. Un alimento especial para prepararse para la santidad del día de descanso. Y la regla para el Shabbat es una inversión perfecta de la regla diaria. Lo que sobra del sexto día, que a propósito debes guardar para el séptimo, No se va a podrir ni se le van a hacer gusanos. es el milagro que confirma la santidad del día. Es la prueba tangible. El mismo alimento, la misma persona, pero la orden divina cambia el resultado. Es la excepción que confirma la regla, y Moisés tiene que ser súper explícito con ellos, porque la gente funciona por inercia. Sí, claro. A la mañana del Shabbat van y le preguntan si deben salir a recoger. Y su respuesta, analizada por Rashi, es magistral. Cómanlo hoy. Hoy no lo hallarán en el campo. La repetición es clave. Rashi se fija en esa repetición de hoy. Dice que Moisés les está diciendo, hoy no lo hallarán, pero no se apuren, mañana sí. Les calma la ansiedad, les asegura que la providencia no se ha acabado, solo está en pausa. Es que al final, toda la historia del maná es un microcosmos de la relación entre una guía divina y el libre albedrío. Totalmente. Tienes las reglas, tienes milagros diarios para que no te quepa duda, y aún así está esa tendencia tan humana a desconfiar, a probar los límites, a preocuparte por el mañana. Es un laboratorio del comportamiento humano. Pero hay un último detalle que Rashi menciona que para mí cierra la historia con broche de oro. Es simplemente maravilloso. ¿Cuál es? El texto bíblico dice que el maná que la gente no recogía, cuando calentaba el sol, se derretía. Hasta ahí tiene lógica. Sí, se deshacía, y ya. Ah, pero Rashi, citando fuentes más antiguas, le añade a un epílogo a ese maná derretido. A ver. Explica que no solo se evaporaba, formaba arroyos de un líquido dulce que fluían por el desierto. Las gacelas, los venados, los animales del desierto bebían de esos arroyos. No. Y luego, gente de otras naciones, cazadores de otros pueblos, capturaban a esos animales y al comer su carne percibían el sabor del maná. ¿Estás bromeando? ¿El milagro se transmitía por la cadena alimenticia? Exactamente. De esta forma súper indirecta, a través de la carne de un venado, el resto del mundo se enteraba del milagro extraordinario que estaba sosteniendo al pueblo de Israel. ¡Qué locura! El milagro tenía, por así decirlo, una onda expansiva. ¡Qué fuerte! Eso cambia toda la perspectiva. Y bueno, nos deja con una idea muy potente para reflexionar. A ver, Si el milagro del maná tenía este componente tan público, aunque fuera a través de un medio tan inesperado como la carne de un ciervo, ¿qué sugiere eso sobre el propósito de los milagros? claro, ¿Son solo para el beneficio y la prueba de un grupo específico? ¿O están diseñados de alguna manera para irradiar, para enviar ondas a todo el mundo,
manifestándose incluso a través de las formas más sutiles e inesperadas de la naturaleza.